en octubre próximo. 12. Bueno, pues ahorita llevamos 3. Uno con los agustinos, otro con los legionarios y otro en Cuernavaca con los diocesanos. Bueno, la colaboración de los fieles no ordenados en el ministerio pastoral. Dice, los pastores pueden confiar a los fieles no ordenados, según las normas establecidas por el derecho universal, algunas tareas que están relacionadas con su propio ministerio de pastores, pero que no exigen el carácter del orden. Los fieles no ordenados no son detentores de un derecho a ejercerlas, pero son hábiles para ser llamados por los sagrados pastores en aquellos oficios eclesiásticos y en aquellas tareas que están en grado de ejercitar según las prescripciones del derecho, o también donde no haya ministros pueden suplirles en alguna de sus funciones según las prescripciones del derecho. ¿Quién entonces le da esta potestad a tanto al ministro ordinario o al extraordinario o al ministro ordenado? Pues el mismo derecho canónico para llamar a los fieles laicos. Y los fieles laicos pues tienen también ese derecho de participar según ese llamado de los sacerdotes. Así que las funciones que tienen ustedes pues son también de derecho canónico. Las funciones. ¿Alguien ha leído el derecho canónico? ¿Alguien conoce el derecho canónico? Bueno, pues hay en el derecho canónico hay una parte donde pues habla de la función pues de los fieles laicos, ¿no? Dice, los principios doctrinales sean claros y que de consecuencia con coherente determinación se promueva en toda la Iglesia una atenta y leal aplicación a las disposiciones vigentes, no alargando excesivamente los límites de excepcionalidad de aquellos casos que no pueden ser juzgados como excepcionales. Entonces, la disciplina pues dice es clara y hay que conceder a los laicos pues lo que les corresponde y no realizar aquello que no les corresponde. Y entonces vienen algunas cosas que a lo mejor sí son para los ministros y hay unas cosas que no son. El ministerio de la palabra. ¿A quién le corresponde el ministerio de la palabra? Al ministro ordenado. Hace un ratito dijimos, ¿no? La triple función. ¿Cuál era la triple función? La predicación de la palabra. La celebración de los sacramentos. ¿La qué? La celebración celebración de los sacramentos y la guía pastoral, ¿no? Entonces, de estas tres que ahorita estamos hablando del ministerio de la palabra, dice, es el ejercicio original de las relativas funciones, es propio del obispo diocesano, como moderador en su iglesia de todo el ministerio de la palabra. ¿Por qué es propio del obispo? Porque dice, él es el moderador en su iglesia del ministerio de la palabra. Es también propio de los presbíteros, porque los presbíteros son cooperadores del obispo. Este ministerio corresponde también a los diáconos.
pero en comunión con el presbítero y con el obispo. Los fieles no ordenados participan según su propia índole a la función profética de Cristo. Son constituidos sus testigos y proveídos del sentido de la fe y de la gracia de la palabra. Los fieles laicos participan desde su propio ser de esta función, como testigos y dice proveídos de la fe y de la gracia. O sea, Dios mismo va confiriendo, lo vamos a ver también en la palabra de Dios, ¿no? Dice, ¿de dónde proviene la fe? Apenas lo escuchamos el día de ayer. ¿De dónde proviene la fe? Decía la palabra, de la predicación. Dice, ¿y cómo va a haber quien predique si no es enviado? ¿No? Bueno, entonces es lo que nos decía la palabra de Dios el día de ayer. Por eso es que Dios mismo nos va concediendo, nos va proveyendo de nuestra fe y también de la gracia de la palabra. Dios nos provee de la fe y de la palabra a través del obispo, sus cooperadores, los presbíteros y los diáconos. ¿Alguien quisiera proclamar Hebreos 11:1? Nos va a hablar de, acá por favor se acerca, nos va a hablar de que cada uno de nosotros estamos llamados a ser heraldos eficaces de lo que se espera. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Palabra de Dios. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible de lo invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo, con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas. Por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte, y no se le halló porque lo trasladó Dios. Pero aún antes de su traslado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Palabra de Dios. Bueno, entonces, dice, estamos llamados a ser heraldos de lo que se espera. Estamos llamados a cada uno de nosotros a que esa palabra, esa predicación, también nosotros la llevemos a los demás, para que también esa misma fe se suscite en los demás por la gracia de Dios a través de la predicación de cada uno de nosotros.
Y cómo, pues, nosotros tenemos un ejemplo, el que platicábamos hace un ratito, ¿no? Del ministerio de la catequesis. Cómo es algo que, pues, los fieles laicos, pues, ayudan mucho para poder transmitir esa fe también a los niños, para enseñar la palabra de Dios, enseñar, pues, el Evangelio mismo, que es Cristo. En algunas circunstancias en las que no hay sacerdotes en algunas comunidades, también pues está la necesidad de la predicación, y esta parte dice: la predicación en las iglesias y oratorios de parte de los fieles no ordenados puede ser concedida en suplencia de los ministros sagrados o por especiales razones de utilidad en los casos particulares previstos por la legislación universal de la Iglesia y las conferencias episcopales, y por tanto no se puede convertir en un hecho ordinario ni ser entendida como una promoción de laicado. Si en alguna comunidad no hay sacerdotes, se puede conceder esa oportunidad de la predicación, de la suplencia, de la presencia, pues, de un sacerdote, pero dice en razón de utilidad, solamente en casos particulares, y eso no tiene que ser un hecho ordinario, de que ya va a ser siempre así, de que no vamos a mandar un sacerdote allá, no más vamos a mandar a un predicador de la palabra y ya va a ser siempre así. No, se confiere, pero no tiene que ser ya así de fijo, ¿no? Solamente tiene que ser, pues, en casos particulares y por razones especiales. Algo que en lo que ayudan mucho también es en la preparación de los sacramentos, y pues yo creo que también esto, pues, lo tienen en sus comunidades parroquiales, como que hay quienes ayudan en la preparación para los sacramentos, para los que van a bautizar o para los que se van a casar, ¿no? Aparte de los que preparan para la confirmación, la Eucaristía. Hay una parte que dice que es la homilía. La homilía, ¿a quién le corresponde? Al sacerdote, al ministro ordenado, o al diácono. Dice: no se puede admitir la praxis en ocasiones asumida por la cual se confía la predicación homilética a seminaristas, a estudiantes de teología, aún no ordenados. La homilía no puede considerarse como una práctica para el futuro ministerio. Si en algún momento el seminarista hace una celebración de la palabra y en algún momento, pues, da una reflexión, pues es una reflexión, pero no una homilía. La homilía es propia para la Eucaristía. Entonces, fuera de la Eucaristía, pues el ministro extraordinario, pues, puede realizar también alguna reflexión, pero no es homilía. ¿Qué es lo que pasa cuando el sacerdote baja a la comunidad? ¿Han visto que luego pasa eso? Que el sacerdote, en el momento de la homilía,
está dando su homilía y pasa así como por las bancas y todo, y genera un diálogo en la homilía. Y en ese diálogo pues la comunidad participa. ¿Ustedes creen que ese diálogo que la comunidad realiza es una homilía? No es una homilía. O sea, el sacerdote está dando su homilía, pero cuando pregunta a alguien, Ana, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Y Ana da su reflexión o su opinión, no vamos a decir, pues es que yo hice la homilía con el padre, ¿no? O sea, en ese momento no va a decir, yo di la homilía junto con el padre, ¿no? Por eso dice, aunque sea un diálogo, dice, la posibilidad del diálogo en la homilía puede ser alguna vez prudentemente usada por el ministerio celebrante como medio expositivo con el cual no se delega a los otros el deber de la predicación. Entonces, en el momento yo les pregunto, no les estoy diciendo ahora tú haz la homilía. ¿Ve? La homilía fuera de la Santa Misa puede ser, dice, puede ser pronunciada por los fieles no ordenados según lo establecido por el derecho, las normas litúrgicas y observando las cláusulas ahí contenidas. ¿Cuáles son las cláusulas? En el que el sacerdote hace la homilía y se la da al ministro para que la lea, que es fuera de la Eucaristía. La homilía no puede ser confiada en ningún caso a sacerdotes o diáconos que han perdido el estado clerical, en cualquier caso han abandonado el ejercicio del sagrado ministerio. Si alguien ya abandonó el ministerio, pues ya no puede dar la homilía, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí un poquito. Les voy a pedir que se tomen unos 5 minutos de descanso para que se estiren, para que respiren y cambien un poquito de aires, porque vamos a regresar a la concepción dogmática. ¿Cuál es la que estamos viendo? La divina revelación, ¿cómo le llamamos? La Dei Verbum, que es la palabra de Dios, ¿no? Un momentito de descanso, 5 minutos.